La número 12 nos tocaba. La número 12. Entonces vamos a el ejercicio que yo les dije que hicieran unas que repasaran. No era para que lo subieran o algo, sino que era para que repasaran. Nos tocaba la número 13. Iniciamos con la número 13. Aquí también es un ejercicio. ¿Lo ven ahí, jóvenes? No, licenciada, no está presentando nada. ¿No? Ah, bueno, ahorita déjenme ver a ver qué está pasando acá y yo se los traslado. El día de hoy vamos a nosotros a ver nuestro próximo punto después de terminar este repaso que se llama el razonamiento. Que eso es algo que en donde ustedes se van a basar en las premisas, en las proposiciones que vimos y van a tener que utilizar sus dos premisas para llegar a conclusiones y hacer determinados juicios. Entonces, eso es importante que ustedes repasen los ejercicios que están dentro de las diapositivas porque sí les va a servir para su futuro. Ahí me avisan si se ve ahorita. Se ve, licenciado, pero está muy amplia, que no se puede ver el texto completo. Está muy... Ahorita la vamos a reducir, no tengan pena. Ahorita la reducimos. Por favor, Rafael, me avisa si ya se ve. Ahí está bien, licenciada. Ahí está bien. Sí. Bueno, sigamos pues. Acuérdense que dentro de nuestras proposiciones categóricas, la tipo O es la que excluye, ¿ya? Hace exclusiones. Y entonces aquí lo único que se distribuye es el predicado. Por ejemplo, en esta es una O que dice algún S no es P. Y tenemos abajo algún S, acuérdense que el S es el sujeto, no es P, que es el predicado. Entonces dice, algunos mayas no fueron muy sabios. Entonces aquí tenemos nuestra exclusión, que es una particular negativa. Al decir algunos, nosotros excluimos. Eso que no se les olvide. Ningún es en forma universal. Algún o algunos es en forma particular. Por favor, que no se les olvide eso ni lo cambien de lugar. Aquí tenemos otro. Esta es el tipo E. Acuérdense que el E dentro de qué entra dentro del universal negativo. Ninguna especie es superior al hombre. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Ninguna especie. Especie es como un grupo de cosas parecidas. Ninguna especie es superior al hombre. ¿Qué es lo que está distribuyendo ahí? Lo que distribuye son ambos, ¿verdad? Esa es una universal negativa, pero distribuye el sujeto y distribuye el predicado. Eso también porque dice ninguna especie es superior al hombre. Está dentro de la universalidad, está negando que no hay otra especie y dentro del predicado que sea superior al hombre. Ahí nos está dando negación de forma universal, pero en la E es el sujeto y predicado. Nos vamos al tipo A. Todo S es P, o sea, todo sujeto es predicado. ¿Qué es lo que dice acá? Todo estudiante lector es aprobador del curso. ¿Ven lo que dice esa diapositiva? Todo estudiante lector, o sea, ustedes siempre deben de estar leyendo, es aprobador del curso. Si ustedes leen, van a tener una proposición categórica positiva, porque son estudiantes lectores y siempre van a aprobar el curso. Aquí terminamos las diapositivas dentro de lo que son las proposiciones categóricas. Si alguien tiene duda, acuérdense que las proposiciones categóricas son 4. Ya dijimos que está la A y la E, que son universales,
tanto positiva como negativa. La I y la O son particulares, tanto positivas como negativas. Eso no lo pueden cambiar, por favor, ni lo pueden confundir ahorita que vamos a ver el razonamiento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor que la haga, porque si no se van a quedar con dudas. Bueno, jóvenes, por favor me avisan si ya la tienen en pantalla. Se llama el razonamiento, la primera diapositiva que coloqué ahorita. ¿Sí? Entonces vamos a ver el razonamiento. ¿La ven? Por favor, Rafael, cuénteme. ¿La ven? Sí, licenciada, se ve. Entonces empezamos. Aquí, si ustedes se van a dar cuenta, todas las situaciones tienen concadenación, todas van unidas y todas relativamente son similares. Lo único que tienen ustedes es que ir colocando todas de acuerdo a la estructura que hemos visto y tenemos que ir viéndolas detalladamente. ¿Qué es el razonamiento? El razonamiento, así a grosso modo, o sea, en un lenguaje coloquial, es lo que nos permite a nosotros resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos que ya hemos vivido, de los hechos que ya hemos conocido, los cuales tienen una conexión y tienen causas lógicas entre ellos. Está íntimamente ligado a la lógica. Acuérdense que la lógica es el pensamiento humano, el que nosotros tenemos, y donde con nuestros datos o algo nosotros llegamos
a someter a esta persona que se emitirá, llegará a la otra parte y se llevará a cabo el procedimiento hasta llegar a un juicio, ya sea una condena o una absolución. Entonces, veamos el ejemplo siguiente. Dice, todos sabemos que la verdadera democracia debe garantizar la participación de todos los ciudadanos, tanto en la elección. Es evidente que en Guatemala los ciudadanos participan solo en la elección de sus representantes. Esas van a ser nuestras premisas. Eso va a ser de lo que nosotros tenemos que deducir la conclusión. Entonces, en la conclusión ahí dice, en Guatemala no hay auténtica democracia. Acción, coménteme. ¿Cuál es su forma de análisis? Buenas tardes. Llegamos a la conclusión de que en Guatemala no hay una auténtica democracia porque en las premisas se aportaron datos que teníamos anteriormente, como que no todos los ciudadanos tendrían que aportar su voto para que sea auténtica. Bien, Diana, me parece su conclusión. A ver, Jacqueline Ruiz, deme su opinión usted a ese respecto. Está bien, aunque no activó su micrófono, pero está bien su conclusión. A ver, Kevin Yol, deme su opinión, por favor. Lectora, fíjese que le comento que se le escuché algo entrecortado, hasta se lo comenté en el chat, que estaba lloviendo muy fuerte en mi casa y mi internet está inestable. Pero, ¿será que me podría repetir la pregunta? Fíjese que nosotros tenemos una diapositiva en pantalla y estábamos vimos las premisas y la conclusión. Entonces, de acuerdo a las premisas, usted podría dar una conclusión diferente a la que tenemos ahí. Permítame, deme un segundo, licenciada, disculpe. Pues podría concluir que en Guatemala no hay democracia porque no se toma en cuenta a todos los ciudadanos que participan, o más bien no todos los ciudadanos acuden a cumplir con su deber cívico. Entonces, por lo tanto, no habría una democracia en sí. Se dan cuenta que con lo que está allí en las premisas todos están llegando a la misma conclusión. Por esa razón es que estamos nosotros viendo que no hay una auténtica democracia. A ver, Alexa Márquez, deme su opinión y de ahí pasamos a la siguiente gráfica. Buenas tardes, licenciada. Pues yo igualmente como y yéndome un poquito más lejos, ¿verdad? En vista de la situación, ¿verdad? Tanto política en el país, es que no acudimos, ¿verdad? A realizar nuestro, como decía el compañero, deber cívico. Y por lo tanto no puede haber una democracia porque se supone que todos debemos emitir un voto y una opinión, pero eso no pasa. Entonces, a esa conclusión llego yo también, ¿verdad? Que no hay democracia porque no se toma en cuenta a todos los ciudadanos, ¿verdad? Muy bien. Sigamos. Vamos a la siguiente. A ver. Aquí está.
Estructura del razonamiento. Del ejemplo anterior se aprecian dos elementos que conforman todo argumento. Premisas. Las proposiciones que constituyen las premisas ofrecen información que fundamenta la conclusión. ¿Se dan cuenta lo que dice? Dice, ofrecen información que fundamenta la conclusión. O sea, nosotros cuando tengamos y miremos nuestras premisas, tenemos que ver que estén bien fundamentadas o que tengan buena información para poder nosotros fundamentar nuestra conclusión. ¿Qué es la conclusión? Es la información que se desprende de las premisas. En el ejemplo anterior vimos lo que decía de las elecciones, de las votaciones, y cuál fue nuestra conclusión, que no había democracia, que fue la opinión que emitieron los compañeros, que porque no todos los ciudadanos participan en las elecciones, no van a emitir su voto. Entonces, esa sería otra conclusión. ¿Y de qué se desprende esa conclusión? De la información que tuvimos anterior de lo que eran las elecciones. Se trata de acuérdense que nuestra información, o sea, nuestras premisas, ¿de dónde provienen? De las proposiciones categóricas. Dice una proposición categórica que es válida solo si se contiene información prevista o sugerida en las premisas. Solo así llegamos a una conclusión, ¿ya? Solo si se contiene información prevista o sugerida en las premisas. Si nosotros no tenemos información en las premisas, no podemos llegar a una conclusión. Las premisas y la conclusión no siempre aparecen en ese orden. Nosotros las tenemos que ordenar. Algunas veces se inicia con la conclusión y se finaliza con las premisas como para fundamentar lo anterior. Sigamos. Vamos a ver, aquí tenemos la otra. Las inferencias y las clases. Acuérdense que la inferencia es el proceso por el cual se lleva a una proposición y se afirma sobre la base de una o más situaciones. Esa es la inferencia. ¿Y la clase? La clase es una colección de información u objetos que tienen alguna característica similar, o sea, en común, y puede ser una clase en el sujeto o en el predicado. Entonces, cuando oigan inferencias, tienen ustedes que pensar, bueno, tiene inferencia, que es el proceso por el medio del cual se lleva a cabo una proposición y se afirma o se niega. ¿Y cuál es la clase? Son diferentes grupos, objetos u opiniones que tienen características en común y pueden ser del sujeto o predicado. Ahora veamos qué es lo que nos expone. Para extraer una conclusión a partir de las premisas, es necesario realizar una inferencia, o sea, analizar nuestra información, nuestras proposiciones para llegar a un objeto, a una opinión, a una conclusión que tenga características similares que son la clase. Mediante una inferencia se obtiene el juicio que funciona como conclusión en un razonamiento. Por lo tanto, razonamiento e inferencia son inseparables. Si vamos a hacer un razonamiento, tiene que ser basado en proposiciones que tengan similitud, ¿ya? Y que tengan una base de información. Hay dos clases de inferencias: inmediatas, que consisten en extraer una conclusión a partir de un juicio único. Inmediatas consisten en extraer una conclusión a partir de un juicio único. Entonces, tenemos ejemplo. Todas las moscas son insectos. Por lo tanto, algunos insectos son moscas. ¿Cuál sería nuestra conclusión? A ver,
Ana Cecilia Mayén, cuénteme. Buenas tardes, licenciada. Para mí sería algunos insectos pueden ser moscas o hay insectos que son moscas. Fíjese que no es correcto porque usted ahí solo me está dando definiciones. Sus inferencias no están basadas en características, ¿ya? A ver, Ana de la Rosa, deme una opinión. Niña, es que yo no sé si me escuchan porque yo no escucho nada. Aquí está lloviendo fuerte y se me va y se me viene la señal. Bueno, gracias Ana de la Rosa. Roberto Alexander, deme usted su opinión, por favor. Bueno. Irving Estuardo Cuellar, deme su opinión. Que no todos los insectos son eso. Según esta que estamos utilizando, las moscas son insectos, Sí, ¿dentro de qué rango entra? Es universal, positiva, es una A. Muy bien. Y ¿Cómo me haría entonces usted esas dos premisas para llegar a una conclusión? porque sí, desde luego se está incluyendo que las moscas pueden pertenecer a los insectos, pero no está diciendo que todos los insectos pertenecen a las moscas, digamos. Entonces, por eso es que estoy diciendo, no todos los insectos son moscas. Se está definiendo, todas las moscas son insectos, ¿ya? Ajá, porque estoy hablando de que los insectos es un universo más grande que las moscas. Ajá. Así se entiende la premisa. Y entonces, y yo le doy vuelta, estoy diciendo que entonces no todos los insectos son moscas, porque los insectos que siendo más contienen a las moscas. Ahí usted solo está hablando de el sujeto, ¿ya? Porque está hablando de todas las moscas. ¿Cuál es el sujeto ahí? El mosca, ¿ya? Sí, sí. Ese va a ser su sujeto. Entonces, en la universal, usted siempre va a hablar del sujeto, sobre el sujeto. Al decir usted, algunos insectos son moscas, aquel lo está hablando. No, lo que se dice de toda la generalidad de los insectos. Algunos de ellos. Y al volvió. En particular. Así es, muy bien. Así era. Digamos, tenemos otra diapositiva.
Bueno, aquí en esta otra diapositiva vamos a platicar de las formas de razonamiento. Hay dos clases de razonamiento: el inductivo y el deductivo. Acuérdense que deductivas e inductivas, eso ya lo habíamos visto. Entonces, ¿cuáles son las deductivas y cuáles son las inductivas? Eso lo vimos nosotros. Eso entra dentro de la distribución. ¿Qué fue lo que vimos dentro de eso? ¿Alguien se acuerda? Que me pueda dar una opinión. A ver, Johanna Flores. Licenciada, si no me equivoco, lo inductivo va de lo particular a lo general Así y viceversa. Ajá, perfecto. Entonces, veamos aquí la deducción. En la deducción, ¿qué es lo que diríamos dentro de nuestro razonamiento? Dentro de nuestro razonamiento, la deducción nos va a trabajar de la misma forma que nos estaba trabajando dentro de la otra situación. Vamos a decir aquí, el inductivo. La única diferencia aquí va a ser que el inductivo nos va a dar probabilidad. El deductivo nos llevaba de lo general a lo particular. Y el inductivo de lo particular a lo general. Aquí dentro de eso vamos a ver el inductivo que nos lleva a la probabilidad y el deductivo nos conduce a la verdad. Esa es la diferencia entre los otros. Ustedes ya saben que nosotros en las proposiciones categóricas veíamos, y lo vuelvo a repetir, la deducción de lo general a lo particular y la inducción de lo particular a lo general. Entonces, vamos a ver acá, esta es una probabilidad y la deducción, el obligado, y siempre va a ser así, a tener un razonamiento correcto. Cuando yo les pregunte, ¿ese razonamiento es correcto dentro de qué rango ingresa? Entonces ustedes me van a decir dentro del rango deductivo, porque siempre nos va a dar la verdad. En cambio, el inductivo nos va a dar una probabilidad. Lo vamos a ir viendo. A ver, veamos ahorita. Deducción consiste en llegar a una conclusión singular o particular a partir de premisas universales. Si todos los animales son seres vivos y el oso es un animal, entonces, ¿cuál va a ser nuestra conclusión? El oso es un ser vivo, porque no son una probabilidad, ¿ya? Porque estamos diciendo, si todos los animales, ahí estamos diciendo, si todos los animales son seres vivos y el oso es un animal, entonces el oso es un ser vivo. ¿Qué tenemos arriba en nuestras premisas? Tenemos total si se acepta la veracidad de las premisas. Nadie podrá negar la validez de la conclusión. Eso es en deducción. Ustedes tienen que ver, por ejemplo, ¿será real? ¿Será verdadera? Si todos los animales son seres vivos, el oso es un animal como ser vivo, entonces, ¿serán verdaderas esas premisas? Entonces, si se acepta la veracidad de estas dos, porque podríamos, bueno, había una probabilidad, entonces
por eso dice, estas inferencias son una certeza total. Las inferencias, pues, las premisas, las probabilidades. Si se saca la verdad de las premisas, nadie podrá negar la validez de la conclusión. Ustedes tienen que analizar eso en sus premisas para poder llegar a la conclusión, ya sea deductiva, inductiva. Por favor, sin duda, pregunten. Bueno, sigamos entonces. La inducción. Dicen que a partir de varios casos particulares se concluye un principio general o universal. Si 10 personas tenían fiebre y resultaron infectadas de coronavirus, seguramente el tener fiebre es síntoma inequívoco del coronavirus. Es evidente que una inducción no ofrece garantía absoluta sobre su validez. Por ejemplo, ¿cuál sería la que no ofrece una garantía absoluta? El avance de la medicina y de muchas otras ciencias depende de la puesta en marcha de las inducciones. Acá veamos nosotros, analicemos esas dos. Si 10 personas tienen fiebre y resultaron infectadas de coronavirus, seguramente, que de coronavirus, perdón, ¿será cierto eso? Por rayo, ¿me puede responder? Siento que sería una probabilidad porque algunos pacientes que fueron asintomáticos no tuvieron fiebre. Muy bien, ¿se dan cuenta? Ahí estamos dando una probabilidad. A ver, Brenda Enríquez, ¿usted está de acuerdo con esa respuesta o tiene otra similar? Muy bien, Lilian, estoy de acuerdo con usted. Ajá. Acuérdense que los inductivos siempre se van a basar en observaciones. Tienen fiebre y resultaron infectadas de coronavirus, tos y fiebre es síntoma de coronavirus. Pero ahí dice inequívoco. Y eso no es cierto, porque es una probabilidad. ¿Ya? Diego Vázquez, deme su opinión. Bueno, sigamos entonces. Yo aquí ya anoté. Bueno, la tecnología es encontrar cuestiones similares. Por ejemplo, acá dice analogía. Consiste en que a partir de rasgos compartidos por dos o más elementos, se generaliza que dichos elementos comparten todos los rasgos. Ejemplo, Pedro, Luis y José son hijos de Juana. Los tres han demostrado ser honrados, trabajadores y responsables. En una ocasión se observó que José era mujeriego, por lo que se concluyó por analogía que también Pedro y Luis lo eran. Las tres formas de inferencia tienen aplicabilidad en diferentes ciencias. Sin embargo, nosotros nos ocuparemos solo de las inferencias mediatas obtenidas por deducción. A ver, Carlos Ventura,
¿me puede dar su opinión de esa analogía? ¿En dónde la incluiría usted? Buenas tardes, licenciada. Aquí viendo Buenas tardes, Carlos. Como estamos hablando de la analogía, licenciada, todo lo que se encuentra que Luis y José y Pedro son hijos de Juan, ¿verdad? Y todos tienen el mismo rasgo, ¿verdad? Es lo único que le podría compartir, licenciada. A ver, Fernando Vázquez, ¿puede dar su opinión? Bueno, sigamos. Rafael, ¿me puede dar usted su opinión? Sí, licenciada. Bueno, aquí, si realmente entraría como una duda por la ocasión en que se observó que José era mujeriego. Entonces entra la duda de que si los demás, tanto Pedro como Luis, lo puedan ser. Al decir que son mujeriegos, entonces quiere decir si estuvieran casados, se estaría dudando de su responsabilidad, ¿verdad? No de ser honrados en el trabajo, no de ser buenos trabajadores, sino en cuanto a su responsabilidad. Entonces entraría en duda de que si de repente los hermanos también lo fueran irresponsables en ese sentido, ¿verdad? Tal vez sería como un ejemplo de lo que si de repente a un familiar, digamos, lo agarraran robando, entonces se duda de que de repente toda la familia estuviera involucrada. Es algo así, ¿no? Licenciado, no sé si está bien. Mire, Rafael, su conclusión está bien. Ahora bien, ahí hay una inferencia inmediata. ¿Cuáles son las inferencias inmediatas? Son aquellas que ayudan a establecer la falsedad o veracidad de un juicio a partir de una veracidad o falsedad de otro. Por ejemplo, aquí dice, como usted bien lo dijo, Pedro, Luis y José son hijos de Juana. Eso lo tenemos estipulado y puede estar probado. Es veracidad. Los tres han demostrado ser honrados, trabajadores y responsables. También puede ser una veracidad y puede ser una inferencia inmediata. Pero dice, en una ocasión se observó que José era mujeriego. ¿Qué es lo que se tendría que hacer ahí? Sería analizar para poder llegar a una conclusión. Porque por analogía... Pero esa solo sería una inferencia lógica nada más, pero no es una verdad. Ajá, así es, porque no podríamos por analogía, o sea, porque son hermanos o porque son hijos de la persona, llegar a una conclusión de que ellos dos también son mujeriegos para poder llegar a su juicio, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería su respuesta ahí? Podría ser, José es mujeriego, pero Pedro y Luis no. Esa sería nuestra... Es posible, pero no es una verdad. Ajá, sería nuestra conclusión, ¿ya? En base al análisis que nosotros hicimos. Y no lo utilizaríamos como analogía, porque entonces si lo utilizáramos como analogía, diríamos, entonces los tres Pedro, Luis y José son mujeriegos, como anteriormente. A ver, José, dígame. Hola, licenciada, buenas tardes. Entonces, ¿no sería analogía
sino que sería tomada como una inferencia Buenas inmediata, tardes. porque como no es un juicio único, inmediata. Nosotros estamos tomando una proposición así con inferencias inmediatas. Nuestras premisas utilizamos las inferencias inmediatas. Hicimos un juicio de ambas, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros llegamos a esa conclusión. En base a la analogía que teníamos, no la tomamos en cuenta, utilizamos nuestra propia deducción. Listo, gracias, licenciada. ¿Sí? Bueno, sigamos, nos vamos a la otra. Entonces, cuando ustedes escuchen analogía, ustedes van a pensar que hay situaciones que pueden estar dentro de un mismo rango, pero que no, eso quiere decir que vamos a llegar a una conclusión porque están o son similares. Aquí hay un ejercicio. Con los datos que se le proporcionan, averigüe a qué se dedican las siguientes personas. Clara, Luisa, María y Nelly aman su trabajo. Sus puestos son diseñadora de modas, florista, jardinera y directora de orquesta. Clara es violentamente alérgica a las plantas. Luisa no sabe nada de modas y comparte apartamentos con la florista. A María Luisa le gusta solamente el reggaetón y la jardinera, la diseñadora de modas, y Nelly no se conocen entre sí. A ver, Estíbaliz, dígame qué necesita. Estíbaliz, usted levantó su mano. No, licenciada, perdone, es que mi... Venga, pena. Vamos a hacer este ejercicio. Sí, y ustedes me van a poner aquí o me van a decir, háganlo ahorita, les doy 10 minutos. Y en un momento yo voy a comenzar a preguntar, porque aquí tengo mi asistencia, qué fue lo que le pusieron a cada una dentro de lo que hace cada una. Ahorita se la amplío. Ahí sí ya la ven, como la había puesto. Jóvenes, ahí sí ya distinguen la imagen. Muy bien, sigamos entonces.
Ya nos quedan 2 minutos, patojos, y les comienzo a preguntar. A ver, vamos a empezar. Yo creo que ya todos ya resolvieron ese ejercicio. A ver, vámonos con Shirley Rojo. ¿Qué fue lo que, por así decirlo, el trabajo que le puso a cada una? A ver, dígame. Shirley. Yo a María le puse jardinera, a Nelly directora de orquesta, a Luisa florista y a Clara la diseñadora. Ajá, muy bien. A ver, Estíbalis, dígame. Estíbalis es quien no tiene. Rudy Josué, deme qué es lo que usted colocó en su resultado. Tienen que decir lo que colocaron, patojos, porque así nosotros los repasamos y vemos dónde tenemos que poner énfasis. Bueno, entonces, Zeus y Manol, ¿sí lo tiene? A ver, Valeria, dígame. Bueno, licenciada, yo puse a la diseñadora, a Clara, a florista, a María, a jardinera Luisa, y a directora de orquesta, a Nelly. Estamos bien en eso. A ver, Rosemary, dígame. Rosemary, dígame. ¿Me escucha, licenciada? Sí, la escucho. Sí, yo estoy de acuerdo con la compañera anterior que Clara es la directora de ¿cómo se llama? Diseñadora, Luisa la jardinera, María la florista y Nelly la directora de orquesta. ¿Por qué es así? Porque en uno de las premisas dice que Luisa no sabe nada de modas y comparte el apartamento con la florista. Entonces, contrario a lo que dijo la primera compañera, no puede ser florista por esta premisa, ¿verdad? Entonces, por eso ellas, además de que comparten su amor de una u otra forma por las plantas, ¿verdad? También por su gusto por el reggaetón. Y la directora de yo puse que Nelly era la directora de orquesta, ¿verdad? Porque otra premisa dice que ¿cómo se llama? Que la jardinera, la diseñadora de modas y Nelly no se conocen entre sí. Entonces, si Clara dice que es alérgica a las plantas y las directoras de orquesta necesitan de la batuta
para dirigir y las cuestiones. Zulmi Dayana, cuéntame qué análisis hizo usted. Sí, licenciada, yo puse que Clara es la diseñadora, Luisa es jardinera, María florista y Nelly directora de orquesta. Porque Clara dice que es alérgica a las plantas, entonces no puede ser ni florista ni jardinera. Abajo dice que Luisa no sabe nada de modas y comparte apartamento con la florista. Entonces Luisa no puede ser diseñadora de modas. Después dice que María y Luisa les gusta solamente el reggaetón. Entonces ellas dos tampoco pueden ser directoras de orquesta. Y abajo dice que la jardinera, la diseñadora de modas y Nelly no se conocen entre sí. Por ende, Nelly no puede ser ni jardinera ni diseñadora de modas. Y eso nos queda con Clara, que es diseñadora de modas, porque en una de las premisas decía que es alérgica a las plantas. Ajá, sí dice que es alérgica a las plantas, pero es que en todo el análisis que hice iba descartando poco a poco y me quedaba con las últimas. Ajá, me quedaba con los oficios que tenía cada una. Y por eso iba descartando cada una y fue Clara la que descubrí primero. No, fue Luisa la que descubrí primero que era jardinera. Y en base a eso me fui con las demás descartando y llegué a la conclusión del oficio de cada una. Ajá, ahí venía una inductiva que se fue a deductiva. A ver, Luis Fernando Álvarez, deme su opinión, por favor. Su análisis. Yo igual llegué a la misma conclusión de que Clara es diseñadora, Luisa jardinera, María florista y Nelly directora. Pero es un poquito complicado explicarlo porque pues también, o sea, fui poco a poco por descarte. Así es, es que ustedes tienen que ir haciendo su análisis, poner, como dicen, todas sus oraciones, todas sus inferencias así, y ustedes las van analizando. Por ejemplo, como dicen las compañeritas, Clara es violentamente alérgica a las plantas. Entonces, dentro de los trabajos que estaban aquí, no podía ser ni jardinera ni florista porque era alérgica. ¿Ya? Entonces, son los análisis que ustedes tienen que ir haciendo. Las leyes, ustedes lo van a hacer así. Una palabra les va a cambiar a ustedes el contexto de una situación. Hay un artículo, y eso se los van a enseñar a lo largo de su carrera, que tiene contradicción y sin embargo son similares. Entonces ustedes con su análisis van a ir sabiendo las interpretaciones. A ver, por último, Manuel Ángel, dígame su análisis. Pues el mío fue el mismo, que nos hablaba sobre la jardinera y diseñadora de modas y que Nelly no se conoce entre sí. Entonces para mí Nelly era la directora de orquestas, la florista es María, la jardinera es Luisa y la diseñadora de moda es Clara. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con las diapositivas. Les soy honesta, me pareció su análisis porque algunos sí lo agarraron con mayor ahínco y todos lo tienen que agarrar así. No solo, entonces esta la ponemos aquí, no, tienen que estudiar cada situación. Me pareció bastante el análisis que hizo una compañerita, porque ella, como dicen, desglosó todas las premisas y todas las posibles posibilidades y se puso a hacer su análisis detenidamente. Eso les va a servir a ustedes para que en su futuro ustedes ya puedan
ir preparando sus conclusiones. En la inducción, ¿qué es la inducción? Consiste en que a partir de varios casos, nosotros son casos particulares. Se concluye un principio general o universal. Acuérdense que la inducción, si bien es cierto, son probabilidades, llevan a un razonamiento universal o general. Lo concluyen, ¿ya? Entonces, este lo vimos y quiero que lo repasen bastante. Sigamos con los otros. Ahí vamos a irnos a este otro ejercicio. Ejercicio número 2. Aquí van a ver otra situación similar a la que acabamos de hacer. Veamos. Dice, González, López, Martínez y Rodríguez son 4 artistas. Uno de ellos es bailarín, otro pintor, otro cantante y el último escritor. González y Martínez estuvieron presentes en el Teatro Nacional la noche en que el escritor han posado para el pintor. El escritor publicó un ensayo sobre González. González no conoce a Martínez. Entonces, nosotros tenemos que ver qué es cada uno. Y si ustedes se dan cuenta, prácticamente está resuelto. ¿Ya? Lo que quiero saber es si alguno está de acuerdo con la resolución o no. Vayámonos con Martínez. A ver, Rafael, deme su punto de vista. Ok, dice que Martínez es, bueno, no sé si el 0 en todo caso es lo que es, ¿verdad? Es ese escritor. Y las X es lo que no es. Entonces, Martínez es escritor, no puede ser cantante, pintor o bailarín. Y dice que González y Martínez estuvieron presentes en el Teatro Nacional la noche en que el cantante interpretó una ópera. Entonces él no es cantante porque fue a ver la presentación. López y el escritor han posado para el pintor. No relacionaría a Martínez. El escritor publicó una biografía de Rodríguez y está preparando un ensayo sobre González. Y González no conoce a Martínez. Entonces, González no conoce a Martínez. Pero el escritor publicó una biografía de Rodríguez y está preparando un ensayo sobre González. Entonces, el escritor no puede ser Rodríguez ni González. Entonces, Rafael, eso es un análisis, porque es un número 2, es un análisis bien detallado. Yo quiero que cada uno lo analice y puede que ponga una situación así en el examen. Por favor, analícenlo porque es por el bien de ustedes. Veamos las últimas 2 diapositivas y cerramos nuestra participación el día de hoy. Entonces, vayámonos al ejercicio número 3. Aquí ven ustedes que tiene un análisis similar, donde ustedes también tienen que repasar. Repásenlos, por favor, patojos, porque es por el bien de ustedes. Si en el examen yo les pongo algo así, ustedes ya van a hacer, de acuerdo a sus análisis, qué es lo que ustedes interpretaron. Y para cerrar, tenemos el último, que es el ejercicio 3, y es similar, pero es más concreto, más pequeño que los otros que hemos visto, porque aquí solo nos habla de Diego, ¿ya?
Está en el centro a 2 puestos del de Concepción. Concepción es la otra persona. ¿Quién está junto al de Santa Ana, que es profesor? Y atrapa 10 pesos, 10 peces. Enrique no se sienta junto a José. Entonces, ese es otra clase de análisis. Por favor, háganlo y el día viernes, si tenemos clase, los vamos a resolver. Por favor, patojos, analícenlos. Así como han hecho las compañeritas, analícenlos, porque ustedes con eso van a hacer sus juicios dentro de la clase. Entonces, y lo dejamos hasta ahí el día de hoy. Yo espero escucharlos el día viernes y vamos a resolver estos últimos 3 ejercicios. Por favor, se cuidan, les deseo una feliz tarde. Gracias.